Grabar. Ay. Máquinas de inducción, parte 3. Ya a partir de hoy día, bueno, no hoy día precisamente, pero a partir de hoy y el miércoles vamos a empezar a pisar un poco el acelerador con respecto a los contenidos, justamente para alcanzar a ver gran parte de lo que debiésemos tener en cuenta para máquinas de inducción, que es circuito equivalente, analizar el circuito equivalente, curvas de torque y velocidad, métodos básicos de control, entre otras cosas que vamos a tener que ir viendo clase a clase. Entonces, lo que me interesa que veamos hoy, en esta tercera parte de máquinas de inducción, es primero presentarles el circuito equivalente, explicarles qué es el circuito equivalente y para qué sirve, además justamente de mostrarlo, ver herramientas para poder analizar el circuito equivalente, tanto, bueno, en este caso siempre el circuito es eléctrico, por lo tanto, cómo analizarlo desde el punto de vista eléctrico para poder transformarlo a variables que sean mecánicas, torque, torque de partida, torque máximo, deslizamiento, etcétera. Hablarle también un poco del flujo de potencia ideal, que vamos a ver el ejemplo de un motor de inducción y el esquema de potencias que más o menos se tiene en su operación. Esto extraído del circuito equivalente, por supuesto. Y por último, mostrarles la simplificación del circuito equivalente a través del teorema de Thevenin. Es decir, que en este circuito equivalente se pueden aplicar todas las herramientas eléctricas o las herramientas de análisis de circuitos eléctricos que ustedes conocen y que por tanto, para poder encontrar una determinada corriente, una determinada tensión, se puede recurrir a este tipo de herramientas como por ejemplo el teorema de Thevenin, equivalentes eléctricos, etcétera. Pero ya vamos a ver justamente por qué se aplica, y normalmente se aplica el teorema de Thevenin en el circuito equivalente de motores de inducción. Entonces, para presentarles el circuito equivalente de un motor de inducción, hay que recordar un poco lo que ocurría con los transformadores, porque con los transformadores también se tenía un circuito equivalente, y que ustedes tendrían que recordar, y que bueno, justamente se los voy a mostrar a continuación, y que viene de la mano, o que se entrelaza mucho con lo que ocurre con la máquina de inducción. Hay una similitud, por supuesto, en el principio de funcionamiento de las máquinas de inducción y los transformadores. Recordad que en los transformadores nosotros teníamos normalmente un primario y un secundario, el básico, digamos, y en el primario entonces nosotros teníamos tensiones que eran alternas, que eran oscilantes, y esas tensiones alternas oscilantes provocaban un campo magnético variable en un núcleo ferromagnético, el cual se enlazaba en una segunda bobina que normalmente tenía una cantidad de vueltas distintas, con tal entonces de enlazar ese flujo, provocar también tensiones que fueran oscilantes o que cambiaran en el tiempo en esta segunda bobina, entonces hacer una suerte de transformación o acondicionamiento de la forma de onda de la tensión, pero manteniendo los niveles de potencia dentro de un rango establecido, o sea, una eficiencia del 90 y tanto por ciento, etc. Y que para poder analizar los transformadores se tenía un circuito equivalente, que es más o menos el que se ve acá. Eso era, por ejemplo, el circuito equivalente de un transformador monofásico referido a estator. Y ahí hablábamos de, en ese entonces se hablaba de lo que era que un circuito estuviera referido al estator, que significa que todos aquellos parámetros que estaban al otro lado del transformador, en el secundario, y que por tanto pasaban por esta relación de transformación, que era la relación de transformación en un transformador, era el parámetro A, nosotros lográbamos entonces tener un circuito equivalente sin tener que recurrir a esta relación de transformación directamente, sino que netamente todo en una misma rama o en un mismo circuito cerrado. Entonces, este era el circuito equivalente de un transformador monofásico en el que se tenía esta resistencia que era equivalente o que representaba las pérdidas de potencia activa en los devanado primario del transformador. Pensé que voy a poner acá el puntero, acá, la resistencia de primario que era o representaba las pérdidas de potencia activa, pérdidas Joule que ocurrían en los devanados del primario, las vueltas del primario del transformador. Esta que era la reactancia de primario, que representaba las pérdidas de flujo magnético, lo que se llamaba dispersión de flujo, que ocurría en los devanados de primario del transformador, la rama magnetizante, en la cual se tenía justamente la inductancia de magnetización y se tenía las resistencias que
representaban las pérdidas activas que ocurrían debido a las pérdidas en el circuito magnético. Pérdidas por histéresis, pérdidas por corrientes parásitas, etc. Todo eso se representaba mediante esta que era la resistencia del fierro. Y por este otro lado, entonces, estaba la resistencia que representaba las pérdidas de potencia activa, pérdidas Joule, que estaban en los devanados del secundario, al otro lado del transformador, y lo mismo entonces análogo en lo que es las pérdidas o la dispersión del flujo magnético en los devanados del secundario. Y después de pasar entonces por todo este circuito, nosotros podíamos conectar aquí una carga. Y esa carga entonces va a tener una tensión levemente distinta a la de primario y secundario por la relación de transformación, debido a las pérdidas que ocurren, por supuesto, en el circuito magnético, o sea, en el circuito equivalente eléctrico. Y entonces a partir de esto nosotros podemos hacer un análisis de cuál era la real tensión que le llegaba a la carga, si es que necesitaba o no derivación al transformador, que es los famosos TAPS, ver la eficiencia, el factor de potencia, entre otros tantos aspectos que se revisaban en los transformadores eléctricos. Entonces, ¿para qué va todo esto? Este es como un recuerdo de lo que ocurría en los transformadores eléctricos, por lo menos monofásicos, en que los motores de inducción son muy similares a lo que se tenía en los transformadores monofásicos, por cuanto en el circuito secundario, ahora, si es que hablamos de un motor de inducción, se tienen tensiones y corrientes que se inducen debido al campo variable producido por el estator. Ustedes saben que tenemos en el estator corrientes, esas corrientes provocan un campo magnético variable, un campo magnético rotatorio, ese campo magnético rotatorio se induce en el rotor, y es lo mismo entonces que tener un primario y un secundario, estator, rotor, pero ahora hay que agregar el efecto de que el rotor está girando, y por lo tanto hay un cambio, hay un leve cambio en lo que ocurre en el secundario. Tenemos un secundario móvil. Y como tenemos un secundario móvil que depende de su velocidad y que por tanto depende de su deslizamiento, eso cambia levemente el circuito equivalente, que sería lo siguiente que te estoy mostrando aquí. Si se fijan, el circuito equivalente es idéntico. Tenemos resistencia de estator, que representa las pérdidas por efecto Joule que ocurren en los devanados de estator. Tenemos esta que es la reactancia de los devanados de estator, que se refiere a las pérdidas de flujo o pérdidas por dispersión de flujo en los devanados del estator, la rama magnetizante tal cual, porque lógicamente hay que magnetizar el circuito magnético para que justamente se establezcan los flujos y se establezca el traspaso de potencia desde una a otra de las secciones del circuito magnético conformado por estator entre hierro y rotor. Las resistencias de fierro que representan las pérdidas del circuito magnético, pérdidas por histéresis, pérdidas por corriente parásita, etc. Y la reactancia de magnetización. Esto siempre ha sido irrelevante para poder establecer el circuito magnético. Las pérdidas equivalentes por efecto Joule en los devanados de rotor, las pérdidas de flujo o dispersión de flujo que ocurren en los devanados de rotor, y acá tenemos esta que es una carga variable. Carga variable que en el caso anterior era la carga que se conectaba al transformador, en este caso es una carga variable que depende del deslizamiento. ¿Por qué depende del deslizamiento? Porque depende de la velocidad a la que se encuentra girando el rotor. Y aquí es donde está la clave del circuito eléctrico equivalente del motor de inducción, que tiene este elemento nuevo. Es una resistencia variable dependiente del valor del deslizamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Si el deslizamiento es 1, si S es igual a 1, deslizamiento unitario, tenemos que el rotor está detenido. Si el rotor está detenido, aquí vamos a tener 1 menos 1, 0. 0 dividido en 1 es 0, y toda esta resistencia va a ser 0. Entonces me va a quedar resistencia, reactancia, aquí un cortocircuito, o sea, simplemente un cable, y ahí se completa el ciclo. En esa situación en particular es cuando el rotor está detenido, el campo magnético entra con toda la fuerza, a toda velocidad en rotor, corta las barras de rotor a la máxima velocidad, que sería la velocidad sincrónica, que eso es lo que vimos en la sesión anterior, y por tanto ahí es donde se establece la máxima corriente, y por eso que la resistencia es mínima, en este caso es 0. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, o qué es lo que debería ocurrir si es que tenemos deslizamiento 0? En deslizamiento 0, que es un caso hipotético, tenemos que la velocidad a la que gira el rotor es la sincrónica. Eso es lo que nosotros habíamos visto, que era lo que significaba el deslizamiento 0, deslizamiento igual a 0.
Si tenemos que el rotor está girando a la velocidad sincrónica, eso significa que está girando exactamente la misma velocidad que el campo magnético rotatorio. Si el campo magnético rotatorio y el rotor están girando a la misma velocidad, entonces el rotor va a ver que el campo magnético está detenido. En ese caso, como el campo, o sea, como el rotor va a ver que el campo magnético rotatorio está detenido, entonces no se va a inducir, no se van a inducir tensiones, no se van a inducir corriente, y no debiera haber corriente en el secundario, en este caso el rotor de la máquina. Y es lo que deberíamos observar acá. Cuando S tiende a cero, desde los positivos, porque estamos viendo de que el deslizamiento viene desde 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4 hasta llegar a 0,0, si aproximamos el límite por la derecha desde los positivos, vamos a tener que aquí tenemos S igual a 0, 1 menos 0 es 1, y va a quedar algo dividido por 0, cuyo límite, si lo miramos desde los enteros, o desde los, ¿cómo se llama esto? Desde los números reales positivos, o sea, el límite por la derecha, vamos a ver que toda esta resistencia va a tender a infinito. Recordar que cuando si algo lo tenemos dividido por cero, el límite es indeterminado, ya que si uno se acerca por la izquierda, eso tiende a menos infinito, y si uno se acerca por la derecha, eso tiende a infinito. Pero como estamos trabajando con una máquina que tiene deslizamientos solamente positivos, entonces nos aproximamos solamente por la derecha, y el valor entonces de esto dividido por cero, el límite de esta expresión o de esta fracción a medida que S tiende a cero, va a ser infinito. ¿Eso qué significa? Que tenemos una resistencia infinita, y si tenemos una resistencia infinita, esto es el equivalente a un circuito abierto. Si tenemos un circuito abierto, entonces no va a haber corriente circulando por aquí, y ahí se demuestra que la corriente de rotor es cero, o que no existe, no puede haber corriente en rotor si es que justamente el rotor está girando a velocidad sincrónica. Entonces este circuito equivalente permite determinar cuál es la corriente, la magnitud de la corriente que va a haber circulando por rotor para distintos valores de deslizamiento. Entonces, ¿qué es lo que se explica aquí arriba? En condiciones de giro del rotor a una cierta velocidad de operación, lo que nosotros llamamos omega sub m, las tensiones y corrientes del rotor tienen ahora la frecuencia de deslizamiento, que eso fue lo que habíamos visto en las sesiones anteriores. Entonces, si la máquina de inducción está en operación, se va a tener un efecto adicional al de los transformadores, debido justamente a esta transformación de la frecuencia de estator a rotor, que es lo que se establece o lo que se representa mediante esta resistencia variable. Esa resistencia variable, entonces, lo que viene a hacer es a jugar con lo que ocurre y con la velocidad relativa entre el rotor y el campo magnético rotatorio. Y por eso justamente es que tiene estos parámetros acá y tiene ese comportamiento a medida que nosotros tenemos deslizamientos entre 0 y 1. Entonces lo importante acá, más allá de rescatar el por qué, que igual siempre es relevante el saber entender por qué se estableció de esta forma, porque lógicamente sigue siendo una aproximación, y que bueno, la demostración de este parámetro requeriría unas 3 o 4 diapositivas, y jugar un poco también con el parámetro o con el circuito original que se viene de las inductancias propias y mutuas y la resistencia de cada uno de los devanados. Lo que importa aquí es entender el funcionamiento de la máquina y entender el funcionamiento del circuito equivalente. O sea, tenemos estos parámetros que ya les expliqué para qué son, qué es lo que representan, pérdidas activas o pérdidas de flujo, y este nuevo parámetro que es el que permite determinar el efecto que ocurre entre el rotor y su giro y la velocidad relativa que tiene respecto del campo magnético rotatorio. Ahora, por simplicidad, esta rama magnetizante y algo muy parecido a lo que ocurre con los transformadores, el efecto o la representación de las pérdidas en el núcleo ferromagnético hay dos opciones. O se puede despreciar derechamente, es decir, las pérdidas en el núcleo ferromagnético son despreciables, y por lo tanto asumir que no estamos trabajando con saturaciones exageradas, o bien se pueden considerar las pérdidas como constantes, hasta cierto punto relativamente constantes, y dejarlos para el final del cálculo y quitarlos del circuito equivalente. Esas son las dos opciones con las que normalmente se trabaja el circuito equivalente, por el hecho de que al tener esta resistencia aquí, el análisis se hace bastante más difícil. El circuito es bastante más complejo, este término extra provoca que vamos a tener que ocupar herramientas un poco más complejas también para analizar el circuito, y eso es lo que no se desea. O sea, cuando se tiene el análisis de una máquina de inducción a través del circuito eléctrico equivalente,
se intenta que sea lo más simple posible, cosa de obtener un estimado de su rendimiento en términos de potencia, de torque, de deslizamiento, etc. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Si que se quiere hacer un cálculo preciso, se quita la resistencia de equivalente de fierro de la rama magnetizante, pero esas pérdidas asociadas se pueden estimar y se calculan al final, después de ya haber operado con el circuito equivalente. O derechamente y de plano, si es que el motor es muy pequeño, se desprecian las pérdidas del fierro porque lógicamente el motor tiene que operar, ojalá no entrando en saturaciones muy densas. Entonces, ¿qué es lo que se dice acá? Por simplicidad se puede despreciar el efecto de la resistencia de la rama magnetizante, que es justamente lo que les acabo de explicar, y que las pérdidas asociadas al material ferromagnético, las cuales son representadas por esta resistencia despreciada, que es la que estaba acá, hay dos opciones: o se pueden despreciar derechamente las pérdidas, ojo, las pérdidas se pueden despreciar, o bien se pueden considerar como constantes y se consideran al final del cálculo de todo para reducir la complejidad del circuito y su análisis. Esto siempre se hace así. Ahora, por supuesto, si alguien quiere analizarlo en alguna situación particular, para una operación en estado estable justa y precisa solamente esa, se puede añadir, por supuesto, y se podrá hacer el análisis, pero estimar ese parámetro de resistencia igual es complejo. Entonces, ahora lo que me interesa, que justamente lo que viene a continuación, es el análisis del circuito equivalente, porque ya sabemos, este es el circuito equivalente, eso es lo que representa cada uno de los términos, y que aparece este nuevo término en comparación con los transformadores, que es para poder representar el efecto de que el rotor está girando a una cierta velocidad. El circuito equivalente monofásico, ¿por qué se ocupa? Porque permite determinar una gran, y cuando hablo una gran, es una muy gran variedad de características de operación en estado estacionario de las máquinas de inducción. Ojo, estado estacionario, en estado estable, una vez que ya alcanzó la velocidad de operación y ya no estamos en el transitorio de que la máquina está acelerando. Hablamos de variaciones de corriente, corriente de entrada, corriente en rotor, velocidad, velocidad del campo magnético, velocidad de la máquina, el torque de partida, el torque máximo, el torque a distintos deslizamientos y muchas otras cosas, eficiencia. Finalmente permite determinar en estado estable todas o gran parte de las características de operación que se requieren para poder dimensionar un sistema en el que se aplica o se implementa un motor de inducción. Permite determinar la potencia de entrada, las pérdidas en el bobinado de estator, las pérdidas en el bobinado de rotor y la potencia de entrehierro disponible. Que aquí este es un término que voy a explicar en las siguientes diapositivas, que es un término que se ocupa mucho en la literatura y se ocupa mucho en la bibliografía recomendada. Potencia de entrehierro disponible, que ya vamos a llegar allá. Entonces, para poder analizar esto y ver qué es lo que representa cada uno en detalle, a pesar de que ya lo dije, les tengo preparadas las siguientes cosas. Acá hay que recordar que tenemos un motor de inducción que está siendo alimentado o desde la red, o desde un variador de frecuencia, o desde una fuente de tensión específica, los bobinados de estator de la máquina. O sea, acá vamos a tener, yo hago que es como si fueran 3 rayitas, pero en realidad debiesen ser 6. Pero ya, supongamos que son estas 3 rayitas que representan una alimentación trifásica que está entrando a la máquina de inducción. Entonces acá, si se fijan, todo el circuito magnético está como borroneado, está como en gris, salvo esta primera parte que es la corriente de entrada y la tensión de entrada a este circuito equivalente. Ojo, el circuito equivalente de los motores de inducción se trabajan por fase. Vale decir, este es el circuito equivalente, el que habíamos mostrado en completo, de una fase de la máquina, una sola. Por lo tanto, hay que tener ojo de que como la máquina de inducción, en este caso estamos trabajando con 3 fases, entonces deberían haber 3 de estos circuitos, 1, 2, 3, para poder analizar la máquina. Ahora bien, como se asume que la máquina está siendo alimentada de manera balanceada, vale decir que cada una de las fases tiene el mismo nivel de tensión y que por tanto se van a repartir las corrientes de manera equivalente, basta con analizar un solo circuito de una fase para después saber qué es lo que va a ocurrir con la máquina completa. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, estamos asumiendo lo siguiente, que es lo que me interesa de que vamos parte por parte. Acá vamos a tener
corriente y tensión entrando a la máquina desde la red o desde la fuente de alimentación. ¿Qué es lo que se representa mediante esta, que es la corriente de estator, que se llama corriente de línea, y la tensión de este circuito equivalente monofásico? Tensión y corrientes a la entrada, estamos aquí, estamos entrando a la máquina. Luego, cuando ya entramos en estator, hay que darse cuenta, como si nosotros fuéramos la corriente, nosotros fuéramos la potencia que viene de la red. Cuando venimos de la red y entramos a la máquina, entramos a los devanados de estator, vamos a tener inmediatamente pérdidas porque estamos pasando por conductores con una cierta resistencia. Estamos hablando de conductores reales de cobre, y esos conductores reales de cobre tienen una resistencia, y eso por tanto supone o se traduce en pérdidas Joule. Entonces, inmediatamente después de entrar a la máquina, que ya veníamos entrando por acá, ahora nos encontramos con esta resistencia, que es la que representa las pérdidas por efecto Joule en los devanados de estator. Y por supuesto también las pérdidas de flujo magnético, al ocurrir por supuesto por el efecto de la oscilación y por supuesto la frecuencia que se tiene de las corrientes y de las tensiones que están entrando a la máquina. Después, si se fijan acá, del estator al rotor, el campo magnético, o digamos, la potencia de la máquina tiene que cruzar el entrehierro. O sea, tenemos que venir del estator, cruzar el entrehierro y llegar al rotor. Y acá en rotor están estas dos resistencias. La primera, que es la resistencia que yo le había dicho, que se representa las pérdidas por efecto Joule en el rotor. Si es la jaula, es la resistencia equivalente por fase de la jaula. Si es un rotor bobinado, entonces es la resistencia equivalente de cada una de las bobinas por fase de rotor. Y tenemos esta, que es la resistencia móvil, la resistencia que se refiere al movimiento o al giro o a la velocidad que lleva el rotor. Eso es lo que más o menos representa con lo que hay que enlazar mentalmente cada una de estas resistencias, que son las que importan en este circuito equivalente. Visto de manera, por supuesto, ahora ya entrando en lo que es el análisis del circuito y lo que es las cantidades eléctricas, tal y como nosotros lo podemos ver desde la teoría del circuito, se tiene lo siguiente, más o menos el mismo esquema. A la entrada de la máquina, o sea, estamos acá, espérense que tengo el cursor por aquí. A la entrada de la máquina vamos a tener una cierta potencia de entrada. Ojo, potencia P activa, que va a ser M, que se refiere al número de fases que tiene la máquina. Esto yo lo dejo, cosa de que ustedes puedan analizar también otro tipo de máquinas, no necesariamente trifásicas. Puede haber pentafásicas o demás fases, va a depender de la configuración que tenga. Pero bueno, en este caso, si estamos trabajando con una máquina trifásica, entonces va a ser 3. M es igual a 3. 3 veces el valor de tensión que tiene una fase, la corriente que tiene una fase a la entrada, multiplicado por el factor de desplazamiento. Si ustedes ya están en electrónica de potencia, tienen que saber que hay una diferencia entre el factor de potencia y el factor de desplazamiento. El factor de potencia no solamente se refiere al desfase que ocurre entre la forma de onda de la tensión y de la corriente, sino que también toma en cuenta la distorsión que tienen esas dos formas de onda. Y esa distorsión, que el PHD, bueno, se puede considerar como la distorsión armónica de las señales de tensión y de corriente, añade un extra a ese factor, que es el factor de potencia. En este caso vamos a asumir que todas son sinusoidales perfectas, y por lo tanto esto que está acá, este coseno phi, que este phi en particular se refiere al ángulo de desfase que hay entre la tensión y la corriente, solamente eso. Por tanto, aquí estamos hablando del factor de desplazamiento. Si lo queremos ver a manera simple, lo podríamos pensar como el factor de potencia, pero recuerden que hay una diferencia entre esos dos. Este phi entonces es el ángulo de desfase que hay entre tensión y corriente, que por supuesto se debe a que aquí tenemos inductancia, y por tanto eso va a trazar la tensión con respecto a la corriente. Esta entonces va a ser la potencia a la entrada. Luego, si queremos determinar cuáles son las potencias o las pérdidas debido a los devanados de estator, vamos a tener una expresión muy similar. El número de fases, en este caso si que pensamos en una máquina trifásica, M es igual a 3, por la corriente de estator al cuadrado por la resistencia. Muy simple. I cuadrado R, pues lógicamente esas son las potencias o las pérdidas en una resistencia por efecto Joule.
y cuadrado R. I sub S al cuadrado, la corriente de estator al cuadrado por la resistencia de estator. Acá es donde viene algo simpático. ¿Por qué? Porque aquí se habla de potencia disponible en entrehierro. Potencia disponible en entrehierro es justamente viene después de acá. Acá, de aquí para allá, tenemos la potencia disponible en entrehierro. La potencia disponible en el entrehierro nosotros la podemos entender como la potencia que se tiene a la entrada menos las pérdidas en los devanados de estator. ¿A qué es lo que voy? Acá, si ustedes se fijan, teníamos la potencia que entraba a la máquina. Entra potencia activa a la máquina. Luego, se descuenta una cierta cantidad de potencia debido a los devanados de estator. O sea, vamos pagando peaje. La potencia va pagando peaje a medida que va pasando por las distintas secciones de la máquina. Pasaste por los devanados de estator, pagas. Pagas con unas ciertas pérdidas, con una cierta potencia que le vas restando. Y después de eso, después de pasar por los devanados de estator, se configura el campo magnético rotatorio y tenemos que entrar al rotor ahora sí, a través del campo magnético rotatorio, y atravesamos el entrehierro. La potencia, si que lo pensábamos como un ente que viaja desde el exterior al interior de la máquina, va a tener que atravesar el entrehierro. Y por tanto, ¿cuál es la potencia que se tiene disponible al momento de enfrentarse al entrehierro? Va a ser la potencia a la entrada menos ese peaje que se me cobró al pasar por los devanados de estator, que es justamente lo que yo les estoy mostrando aquí. Potencia a la entrada menos las pérdidas en los devanados de estator. Que si nosotros lo podemos ver por otro lado, entonces debiese ser, considerando conservación de energía, la potencia en esta resistencia más la potencia en esta resistencia que está acá. Porque lógicamente aquí vamos a tener que toda la potencia que entra a la máquina activa, la vamos a poder determinar como la suma de esta potencia, esa potencia y esa potencia. Eso es el análisis de circuito simple. Entonces, fijarse en lo siguiente. La potencia disponible en el entrehierro, yo también la puedo determinar como la suma de potencias aquí y acá. Como estas dos resistencias están en serie, yo las puedo juntar. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Voy a juntar la resistencia R sub R, resistencia de equivalente de rotor, más esa resistencia que está aquí. Voy a juntar esas dos en una sola para poder saber cuál es la potencia que yo tengo disponible en el entrehierro. R sub R por 1 menos S sobre S. Como tenemos fracciones de distinto denominador, multiplicamos una de ellas por un 1 no conveniente, cosa de que compartan denominador, y sumamos estas dos que están acá. Y si ustedes se fijan acá, ¿qué es lo que vamos a obtener? Va a quedar S por R sub R más R sub R por 1 menos R sub R por S. Todo esto dividido en S. Y fíjense que acá lo que ocurre es que ese factor de acá se va con S, que son iguales, y en definitiva todo esto me va a quedar R sub R partido en S. ¿Qué significa esto? Que esta resistencia, ahora voy a ocupar el cursor, esta resistencia sumada a esta resistencia que está aquí, dan como resultado R sub R partido en S, que sería la resistencia de estas dos juntas. La resistencia equivalente de todo lo que tiene que ver después de pasar, o la que se tiene disponible en el entrehierro. Esto es lo que se gasta en los devanados de rotor y esto es lo que se gasta debido al giro de la máquina. Y entonces, notar que si quisiéramos nosotros determinar una expresión para la potencia disponible en el entrehierro, va a ser el número de fases multiplicado por la corriente ahora de rotor, porque estamos a este lado, corriente de rotor al cuadrado por la resistencia total, R sub R partido en S, que es lo que encontramos aquí. También, como digo, esto podría expresarse en función de la diferencia de potencias. Vale decir, como la potencia de entradas, que me parece que igual lo tengo por acá, me parece que no, sería la potencia de entrada, que es lo mismo que M por la tensión a la entrada por fase, la corriente de línea, por el coseno de phi, menos
la potencia o las pérdidas equivalentes en los devanados de estator. Sería M por I sub S al cuadrado por RS. Cualquiera de estas dos sirve y son exactamente lo mismo. O sea, potencia de entrada menos esta pérdida que está aquí, eso es potencia disponible en el entrehierro, y que también lo puedo determinar como la pérdida o la potencia total que equivale a la suma de estas dos resistencias que están acá, que es lo que se muestra aquí. Ese es un factor bien importante porque las pérdidas disponibles en el entrehierro finalmente dan cuenta de cuántas pérdidas se tienen o cuánta potencia realmente se tiene al momento de ingresar al rotor. Y se puede entonces establecer de esta forma. Las pérdidas, por otro lado, ahora que ya estamos en el rotor, ahora hay que hacer el desglose entre estas dos. Las pérdidas por efecto Joule que se deben a los devanados de rotor es una expresión muy simple. El número de fases, máquina de inducción trifásica M es igual a 3, corriente del rotor al cuadrado por la resistencia rotórica. I cuadrado por R. I cuadrado en R, que tenemos corriente de rotor entrando a esta resistencia. I sub R al cuadrado por R sub R. Esto que está aquí. Y por último, vamos a tener que, y ahí es donde viene lo más importante de todo esto, esta resistencia que está acá, lo que representa es la potencia electromagnética, vale decir, la potencia que se traduce en potencia mecánica después por giro de la máquina. Eso es lo que representa esta resistencia que está aquí. La potencia que desarrolla esta resistencia que yo les estoy mostrando aquí es la potencia electromagnética de la máquina. Ahí es donde ocurre la conversión. Y que se puede determinar entonces de la misma forma en que lo hemos hecho hasta ahora. Va a ser el número de fases, la corriente de rotor, porque la corriente de rotor es la que está entrando a esta resistencia, al cuadrado, por el valor de toda esta resistencia, que es R sub R por 1 menos S sobre S. Esta es la potencia electromagnética de la máquina y uno de los parámetros más importantes. Esta es la potencia que tiene y que aprovecha el rotor del campo magnético rotatorio. La potencia que se aprovecha por rotor. Descontándole las pérdidas en los devanados de rotor. Y eso es justamente lo que yo les estoy mostrando aquí. Tenemos la potencia disponible en el entrehierro, que es la potencia que sabemos que viene de la máquina, entró a la máquina, ya perdió potencia en los devanados de estator, el peaje pasó por entrehierro, entró a rotor, y en rotor hay que pagar otro peaje. ¿Cuál es ese otro peaje? Las pérdidas en los devanados de rotor. Esto que está aquí. En los devanados de rotor vamos a tener otro peaje, y a la salida entonces de todo eso vamos a tener la potencia, no digamos útil, pero la potencia que se puede transformar en potencia mecánica, en potencia en el eje, que va a ser entonces la resta de la potencia disponible en el entrehierro menos las pérdidas en el devanado de rotor. Y aquí hay que notar algo bien curioso. No digamos que curioso, pero lógicamente la matemática no miente. Si quisiéramos ver la relación que hay entre la potencia electromagnética y la potencia disponible en el entrehierro, tenemos lo siguiente, fíjense. La potencia electromagnética, tal como aparece aquí, la podemos determinar como la potencia disponible en el entrehierro, Pgap, que está dada por M, la corriente en rotor al cuadrado, por la resistencia de rotor sobre S, lo que estoy haciendo es trayéndome esa expresión de acá, potencia en entrehierro menos las pérdidas en los devanados de rotor, que es lo que voy a tener acá. M por la corriente de rotor al cuadrado por la resistencia de rotor, que sería esto que está aquí. ¿Para qué me sirve eso? Porque fíjense que si acá yo factorizo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener M, I cuadrado y R cuadrado por R sub R partido en S, factor de 1 menos S. O sea, acá lo que estoy haciendo es, este factor que está aquí lo dejo como factor común, M por I R cuadrado. Vamos a poner el cursor para que se vea mejor. Esto que está aquí lo dejo como factor común, M I R cuadrado por R sub R partido en S, todo eso es factor común, multiplicado por, esto hay que multiplicarlo por 1,
para que me dé esta fracción de aquí, menos esto de acá. Si se fijan, si esto yo lo multiplico por S, SS se me va con SS y me queda este factor que está acá. Es una factorización bastante sencilla. Si yo multiplico S por 1, me da S. Si yo multiplico eso por S, me queda esto que está aquí. ¿Eso qué significa? Que la potencia electromagnética, que es la potencia que se puede transformar en potencia mecánica, es la potencia disponible en el entrehierro. Todo esto que está aquí es PEGAP, si ustedes se fijan. Acá está. Potencia disponible en el entrehierro multiplicada por 1 menos S. Vale decir que la potencia disponible, no digamos disponible, pero la potencia que se puede transformar en potencia mecánica depende del deslizamiento de la máquina. Y asimismo, las pérdidas en los devanados de rotor, si es que hacemos algo similar, lo pensamos así, fíjense acá, pérdidas en los devanados de rotor, que es esta expresión que está aquí, es o son la potencia disponible en el entrehierro multiplicada por S. Si esta expresión que yo tengo aquí la multiplico por S, esa S se me va a ir. Me va a quedar exactamente las pérdidas en los devanados de rotor. Entonces, ¿qué es lo que se puede obtener de esto? Que si se tienen deslizamientos bajos, 1, 2 o 5%, que es lo típico más o menos que se maneja en motores de inducción, recuerden, 1,2 a 5% del deslizamiento nominal. Si se tienen bajos valores de deslizamiento, entonces vamos a tener gran potencia para poder convertirse en energía o en potencia mecánica, y las pérdidas van a ser bajas en los devanados de rotor. Porque si ese es bajo, entonces las pérdidas en los devanados de rotor van a ser bajas. Si ese es bajo, entonces la potencia electromagnética va a ser alta. Por supuesto irse a los extremos. Porque si ese es igual a 0, pero si es asincrónica, vamos a tener que esta resistencia tiende a infinito, y por supuesto no va a haber corriente de rotor y no va a haber nada. Pero es a modo de análisis. Saber que para operar una máquina de inducción de manera eficiente, con bajas pérdidas de rotor, el deslizamiento tiene que ser bajo. Sin ser 0, pero tiene que ser bajo el deslizamiento. A modo de resumen, y antes de preguntarles si tienen dudas, este sería el resumen de lo que hemos visto del circuito equivalente. Fíjense. Flujo de potencia ideal. Lo estamos mirando como motor. Ojo, vamos a poner por acá. Motor. Si fuera generador, esto sería al revés. Pero ya vamos a ver para allá. Por alguna razón yo no les muestro todavía el flujo de potencia como generador, porque me faltan cosas por mostrarles, que se las voy a mostrar el miércoles. Por eso que aquí hablamos de flujo de potencia ideal. Ideal. Primero, entramos a la máquina. La potencia entra a la máquina desde la red. Supongamos desde la red. Vamos a tener entonces una gran potencia a la entrada de la máquina, que se representa por esta expresión que es la que acabamos de revisar. Número de fase, número de valor de tensión, valor de corriente y el factor de desplazamiento. Luego, como entramos a la máquina, hay que pagar peaje. ¿Cuál es ese peaje que hay que pagar? La potencia o las pérdidas por efecto Joule en los devanados de estator. Y aquí entonces se le descuenta un poco a la potencia de entrada. Estamos descontando las pérdidas que ocurren en los devanados de estator, que está dada por esta expresión que está aquí. El número de fases, corriente de estator al cuadrado por la resistencia equivalente de estator. Como ya pagamos ese peaje, podemos seguir avanzando y atravesamos el entrehierro. Y aquí hablamos de, entonces, la potencia disponible en entrehierro, que es la potencia de entrada menos el peaje que se paga por los devanados de estator. Luego de que atravesamos el entrehierro, entramos en rotor y hay que pagar otro peaje nuevamente, que es el peaje debido al rotor y a sus devanados, en caso de que sea un rotor de on, rotor bobinado, o la resistencia equivalente de las jaulas, que también por supuesto se traduce en pérdidas Joule. Y acá entonces hay que descontarle
otro pedazo, otro peaje por el que estamos pasando, que son las pérdidas equivalentes de los devanados de rotor, o jaula, si es que jaula de ardilla. Y cuya expresión entonces es esta que está aquí, que es el número de fases, corriente de rotor al cuadrado por resistencia rotórica equivalente. Y a la salida entonces de todo esto, de todo este diagrama de potencia ideal, vamos a tener la potencia electromagnética que se puede o tiene el potencial de convertirse en potencia mecánica. ¿Y qué es la expresión que nosotros habíamos revisado al final del circuito equivalente? Que es esta expresión final del número de fases, corriente de rotor al cuadrado, resistencia rotórica por esta que es la fracción que me permite saber qué es lo que ocurre con el deslizamiento de la máquina. Entonces, hasta acá, dudas con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Porque este es el resumen de esta parte antes de pasar a la siguiente, que es del análisis por Thevenin. ¿O todo bien hasta aquí? De mi parte todo bien, pero Súper. Recuerden, si alguien ahí, Juan Fratoledo me dice, ¿todo bien en chat? Bien. Entonces, lo que me interesa después de toda esta cháchara y de explicar paso por paso cada uno de los parámetros que tiene el circuito equivalente, me interesa también que se queden con esta parte. O sea, para poder entender por cómo se forma este circuito equivalente y cuál es su objetivo, hay que entender este diagrama de potencia ideal. Ahora, a modo de pregunta para ustedes, que es justamente lo que vamos a discutir en la siguiente sesión de cátedra, ¿habrá alguna otra pérdida que haya que considerar para sacarle a esta potencia electromagnética? Pensando en cuál es la potencia disponible en el eje de la máquina. Potencia para poder hacer girar algo en el motor, por ejemplo. ¿Habrá alguna otra pérdida que haya que considerar? pérdida mecánica de los rodamientos. Pérdidas mecánicas de los rodamientos, correcto. Pérdidas por roce con el aire. Pérdidas por ventilación, porque los motores de inducción traen unos ventiladores atrás y eso, por supuesto, se traduce en pérdidas activas, o que gran parte de esas potencias que también se va a la ventilación de la máquina. Pérdidas por corrientes parásitas, por ejemplo, que se acuerdan que yo les dije, las vamos a quitar del circuito equivalente, porque para poder hacer esto más simple, para poder simplificar un poco el circuito equivalente, esas pérdidas por corrientes parásitas, las pérdidas equivalentes en el ferromagnético también se pueden tirar al final. Pérdidas por roce y ventilación, pérdidas en los rodamientos, pérdidas en el núcleo ferromagnético, pérdidas adicionales, si es que llegan a haber más pérdidas. Si, por ejemplo, no sé, pues el eje de la máquina no está completamente centrado, sino que tiene excentricidad, va a haber pérdidas por ahí, pérdidas armónicas. Hay un montón de pérdidas que se pueden considerar antes de pensar en la potencia de salida de la máquina. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión de cátedra. O sea, por eso es que aquí yo todavía no hablo de potencia útil, potencia disponible para una carga, sino que es potencia electromagnética, antes de descontarle todo lo que se descuenta en el mundo de la realidad, en el mundo real, donde tenemos roce, donde tenemos problemas, donde tenemos todo tipo de pérdidas que por supuesto van a ir descontándole a la máquina. Pero eso es interesante pensarlo, por eso que hablamos de que es un flujo de potencia ideal, porque estamos hablando solamente de parámetros eléctricos. Hay por supuesto pérdidas por efecto Joule, pero netamente centrándonos en el circuito de la máquina. Pero ahora falta, cuando esto empieza a girar, hay pérdidas, hay más pérdidas que hay que considerar. Y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, a modo de conclusión, y para poder pasar al siguiente, que es el análisis mediante Thevenin, y ya vamos a ver por qué, el miércoles les voy a explicar con calma por qué tenemos que ver el análisis por Thevenin, hay que fijarse en lo siguiente. Si ustedes se fijan acá, la potencia electromagnética, que es la clave hasta ahora de todo, responde a la corriente de rotor. La corriente de rotor es clave para poder entender cuál es la potencia que se tiene, no digamos que a la salida, pero casi a la salida de este circuito equivalente. Pero, aquí que está más bonito. Acá tenemos una tensión conocida, porque nosotros vamos a alimentar la máquina, vamos a poder medir una corriente a la entrada de la máquina, pero ¿y cómo vamos a saber la corriente de rotor?
para poder saber la corriente de rotor hay varias alternativas. Si ustedes se fijan, ¿de qué depende la corriente de rotor si hubiese que calcularla? Primero, tendríamos que establecer cuál es el valor del deslizamiento al que estamos operando. Vamos a tener que tener un S fijo. Por ejemplo, por decirles algo, S del 5%, típico de una máquina de inducción. Si S es igual a 0,05, 5%, entonces acá esto va a tener el valor de 1 menos 0,05 dividido en 0,05. Y va a tener un cierto valor. La resistencia va a tener un cierto valor conocido que yo lo voy a poder determinar. La junto con esa y, por ejemplo, aquí voy a tener dos cosas que están en paralelo. Dos impedancias en paralelo. Esa impedancia que está aquí, bueno, representada solamente por una reactancia, y la impedancia de toda esta rama de serie. Con esas dos puedo hacer el equivalente, y con esos dos equivalentes voy a tener uno solo, que va a ser el equivalente de estas dos cosas en paralelo, que me va a quedar en serie con todo esto, y con eso podría determinar, por ejemplo, cuál es la corriente de estator, cuál es la corriente de la rama magnetizante, y cuál es la corriente de rotor. A lo que voy, si ustedes hacen un análisis de circuito común y corriente, como se podría tener, por ejemplo, en teoría de circuitos 1, es fácil ver de que necesitamos saber cuál es el valor de esta resistencia, específicamente cuál es el valor, para poder determinar cuál es la corriente de rotor. Ahora, ¿y cómo lo hacemos en caso de que no conozcamos el deslizamiento? ¿Lo dejamos así en función del deslizamiento? Entonces, ahí es donde hay dos posibilidades de análisis del circuito. Una, que es como yo les acabo de explicar y que les voy a volver a explicar ahora, y otra que es a partir del equivalente Thevenin. Vamos a ver por qué. Dícese, tal como le dije hace un par de minutos atrás, uno de los factores más importantes para analizar el rendimiento de una máquina de inducción a partir del circuito equivalente es la corriente de rotor. La corriente de rotor, que aquí está en rojo y que es lo que me permite saber cuáles son las pérdidas en los devanados de rotor, cuál es la potencia electromagnética que se representa mediante esta resistencia variable que está acá. Y puede obtenerse esa corriente mediante dos aproximaciones. La primera es mediante análisis circuital simple, y para eso necesito saber cuál es el valor del deslizamiento para poder saber cuál es el valor de esta resistencia, y si yo sé el valor de esta resistencia, entonces voy a poder hacer los típicos cálculos que se hacen en teoría de circuitos, simplificación de la malla, o directamente hacer un análisis de malla, malla 1, malla 2, malla 3, análisis de nodo, ahí verá qué es lo que se ocupa, pero necesito saber el valor del deslizamiento. Si es que lo analizo desde la potencia electromagnética hacia atrás, si es que analizo el circuito desde aquí hacia atrás, necesito saber cuál es la resistencia, o sea, la resistencia que se tiene aquí, y por tanto el valor de deslizamiento. Pero, hay otra posibilidad, que es sin necesitar determinar cuál es este valor de deslizamiento, encontrar el equivalente acá, que sería lo siguiente. Quitar todo esto, poner entre ese nodo y ese nodo una fuente Thevenin equivalente y una impedancia Thevenin equivalente. ¿Qué es el teorema de Thevenin? Es lo siguiente. Esta rama que está aquí, que me complica un poco la vida, si queremos hacer este análisis sin tener que estar determinando el valor de deslizamiento, va a ser entre ese nodo y este nodo, tener una fuente de tensión equivalente Thevenin, tener una impedancia Thevenin. Y con esto se simplifica el circuito un montón, sin tener la necesidad de saber cuál es el valor de deslizamiento. O sea, aquí yo fácilmente puedo saber cuál va a ser la corriente de rotor y dejarla explicada al tiro. Por Thevenin, entre esos dos nodos, vamos a tener que el valor de tensión que debería haber entre esos dos nodos va a ser, aquí me equivoqué, vamos a cambiarlo al tiro un momento, porque esto aquí, V1 es VS. Yo siempre he escrito todo esto como VS. Y acá esto es RS, RS, XS. Me quedo con lo de los transformadores. Cuando pongo transformadores hablamos de primaria y secundaria, pero aquí no tenemos primaria y secundaria, sino que estator y rotor. Ahora sí. Entonces, tensión equivalente de Thevenin entre esos dos puntos que están acá
entre ese nodo y ese nodo, aquí y aquí, va a ser la tensión de estator multiplicado por esto que es cuál es la tensión que realmente cae en esta malla, no digamos en esta rama que está aquí, que va a ser el valor de su impedancia y la impedancia de esta dividido en la impedancia total. Es como una suerte de división, factor de división de tensión. Entonces vamos a tener, va a ser la tensión de estator multiplicado por la impedancia de esta dividido en la suma de la impedancia completa. Recordando que esto es como si fuera una sola malla. Eso es el teorema de Thevenin, ustedes lo pueden revisar igual con calma. Entonces vamos a tener esto, tensión de estator multiplicado por la impedancia de la rama magnetizante dividido en la impedancia total de la suma de toda esta, considerando la rama de entrada de la máquina de estator y la rama magnetizante. Y asimismo la impedancia Thevenin equivalente va a ser, esto es prácticamente teoría de circuitos 1, la impedancia de la rama magnetizante multiplicado por el valor de la impedancia de la rama de entrada dividido en la suma. O sea, multiplicar y sumar, que sería como si estuvieran en paralelo. Entonces tenemos la multiplicación de la rama magnetizante por la rama de entrada y la suma de las dos. Aquí de nuevo se me quedó un R sub 1. Esto es R sub S. Recuerden que estamos todos en esta. ¿Qué me permite entonces esto? Tener este circuito simplificado mediante Thevenin, tal como se ve aquí abajo, en el que es súper fácil encontrar el valor de resistencia rotórica, o sea, el valor de la corriente rotórica, mejor dicho. Y la corriente va a ser simplemente la tensión Thevenin, la tensión de Thevenin que se aplica acá, dividido en la impedancia total, que va a ser la suma de la impedancia Thevenin equivalente, que yo la divido aquí, esto, Z Thevenin, si lo queremos como impedancia, recuerden que es una resistencia y una reactancia Thevenin. O sea, si es Z impedancia, va a tener una parte real y una parte imaginaria, una parte que es resistencia y una parte que es reactancia. Entonces va a ser la tensión Thevenin equivalente a la entrada del circuito dividido en la suma de la impedancia Thevenin más la resistencia de rotor más la impedancia de rotor más esto que está aquí. Nosotros ya habíamos analizado que la suma de esta resistencia más esta resistencia, entre esas dos juntas, era R sub R partido en S. Por eso que aparece esto que está aquí, R sub R partido en S. Como sumamos peras con peras y manzanas con manzanas, esta impedancia Thevenin, que tiene una parte de resistencia y una parte de impedancia, a la resistencia le sumamos la resistencia Thevenin. Resistencia Thevenin más la resistencia esta que está aquí, más la resistencia que está acá. Y luego, la reactancia Thevenin la juntamos con la reactancia de rotor, que equivale a las pérdidas de flujo o dispersión en los devanados de rotor. Y con eso es más fácil de determinar la corriente de rotor y la dejamos inmediatamente establecida a partir de la entrada. Y el deslizamiento me queda simplemente como ese término que aparece aquí. Ahora, alguien me podría decir, ya, pero esto es exactamente lo mismo que hacer esto en paralelo, hacer después la división de corriente, determinar cuál es la corriente magnetizante, sacar la resta y ver cuál es la corriente de rotor. O sea, no tiene mucha ciencia. Claro, sí, va a quedar una expresión un poco más grande, un poco más larga. Esto permite seccionar, o este análisis permite seccionar por partes el análisis del circuito y que quede todo esto más sencillo. O sea, primero se determina la tensión Thevenin, después se determina la impedancia equivalente Thevenin y después la corriente queda en una expresión muy sencilla de ver. Y ver finalmente qué es lo que está cambiando, por qué se tiene el comportamiento que se tiene, etc. Entonces, en definitiva, tenemos el circuito equivalente de la máquina, tenemos cómo poder analizar la potencia que se tiene a la salida de la máquina, todavía nos faltan pérdidas, y también tenemos dos maneras de analizar el circuito, que vamos a profundizar la próxima sesión de cátedra. Bueno, vamos a ver un ejemplo, y el próximo lunes la ayudantía tiene que ser también de esto, y entonces recordar que son dos las posibilidades para poder analizar este circuito, que son muy parecidas. Una, sin recurrir a Thevenin, simplemente haciendo análisis de malla, directamente análisis de malla, o simplificación del circuito.
y otro que es este con el equivalente Thevenin. El equivalente Thevenin se ocupa mucho en control de máquinas de inducción, y lo vamos a ver probablemente la próxima semana, para poder ver el control por resistencia rotórica, control voltaje-frecuencia, entre otros aspectos. Porque aquí, a modo de spoiler, cuando se tenga esta máquina así, y cuando se tenga el equivalente de Thevenin, supongamos que el voltaje de la entrada sea de 220 volt ángulo cero, por decirles algo. Recuerden que aquí todo esto lo trabajamos como fasor. El voltaje Thevenin va a ser muy parecido al voltaje de entrada. Muy parecido. Va a ser, por ejemplo, si es que es motor, 218,9, por decirles una tontera, ángulo 1,2 grados. Y si quisiera hacer una sobresimplificación del circuito, casi que podríamos decir que es lo mismo que el voltaje de entrada. Voltaje Thevenin equivalente podría ser perfectamente lo mismo que el voltaje de entrada. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo con calma. Pero lo que me interesa que quede, y lo que me interesa que a ustedes les quede claro, es que el análisis del circuito equivalente, que se basa principalmente en determinar la corriente de rotor, ya que la corriente de rotor es la que me permite determinar tanto las pérdidas en los devanados de rotor como la potencia que finalmente se transforma o se puede transformar en potencia mecánica, se puede obtener mediante estas dos maneras: análisis directo del circuito y equivalente de Thevenin. Preguntas de esta parte hasta acá. ¿O todo bien? ¿Todo bien, profe? Súper. Entonces, preguntas finales con respecto a cualquier cosa que hayamos visto hoy. Porque esto es lo que yo tenía presupuestado para que viéramos hoy día. Circuito equivalente, la presentación del circuito equivalente, el análisis del circuito equivalente, el diagrama de potencia, flujo de potencia ideal, y el último, el análisis mediante Thevenin. ¿Alguna consulta o pregunta final antes de terminar? Profe, yo tenía una duda, Sí, pero como conceptual o de visualizar, a modo de visualizar. sí, correcto. En una parte mencionó que el rotor tenía fase, tenía devanados por fase. No, no entendí a qué se refería eso. Excelente pregunta. Yo sabía que más de alguien le podía causar confusión. Acá. Aquí. Vamos a separar esto, la respuesta a esa pregunta, en dos. Ahí está. No, el puntero no. Yo quiero que sea pluma. En dos posibilidades. Primero, si este rotor fuera parte de un motor de inducción de rotor bobinado, acá tendríamos un rotor, y ese rotor, que va a ser un rotor con bobinas, va a tener también tres fases. Normalmente tiene tres fases. O sea, va a tener tres bobinados enrollados, separados por una distancia eléctrica equivalente de 120 grados. O digamos una distancia mecánica también de 120 grados en caso de dos polos. Por tanto, cuando hablamos de estas que son las resistencias equivalentes de rotor por fase, es la resistencia que tendría cada uno de estos enrollados de la máquina de rotor bobinado. Y es la forma más fácil de visualizarlo. Pero, si tuviésemos una jaula de ardilla, un motor de inducción de jaula de ardilla, ahí no podemos ver fases, porque es una jaula, es una cosa, una escalera enrollada en torno a sí mismo de conductores, de conductor de asa de cobre o de aluminio, y por tanto yo no podría separar, no podría decir, o sea, que este trozo de la jaula es una fase, este trozo de la jaula es otra fase, y este trozo de la jaula es otra fase. No, pero lo que sí, como el circuito equivalente es por fase, y estos parámetros, que lo vamos a ver después, se obtienen mediante experimentación, o sea, yo tengo un motor de inducción construido y yo puedo medirlo. Hay ciertas pruebas que se hacen, la prueba de circuito abierto, la prueba de cortocircuito, la prueba de vacío, que se hacen para poder determinar esta resistencia, y se obtiene midiendo una fase a la entrada de la máquina. Entonces es, en el caso de un motor de inducción de jaula de ardilla, el equivalente, la parte de la resistencia de la jaula que correspondería a una fase si es que tuviese la jaula la posibilidad de separarse en tres fases.
sea, aquí hay una suerte de simplificación en que la jaula de ardilla, una cosa así, que no tenemos fases físicas, una parte de la resistencia total de la jaula se considera como si fuese una fase de la resistencia de rotor. Eso en la jaula de ardilla. En la de rotor bobinado es súper simple porque efectivamente la resistencia de una de las fases del devanado de rotor. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, ahí me quedó más claro. Súper. Profe, Sí, con respecto a la jaula de ardilla, eh, entiendo el concepto, pero no sé muy bien cómo es que hace la inducción, ¿cierto?, del campo magnético en la jaula. No sé porque tiene como una ranura, ¿cierto? Entonces, no sé muy bien cómo es que hace el movimiento del rotor, po. No, porque en el bobinado se entiende más, po, pero claro. en la jaula como que no. En la jaula En esa parte no la cacho. tienes que acordarte de lo que revisamos hace 2 sesiones atrás, que es en una jaula, por ejemplo, tú tienes la jaula que es como una suerte de escalera. Yo siempre la dibujo plana porque es la manera más fácil de entenderlo. Ahí, ahí tú tienes una escalera plana. Supongamos que esta escalera es de cobre o de aluminio. Entonces vas a tener aquí arriba el famoso imán, que es el campo magnético rotatorio, y ese campo va a estar cortando. Las líneas de campo magnético del imán van a estar cortando cada uno de estos cuadrados, cada una de estas secciones, que son como si fueran espiras. Entonces, a medida que el imán se va moviendo, aquí va a estar cortando, las líneas de campo magnético van a estar cortando cada uno de estos cuadraditos, el flujo magnético va a estar variando, y como el flujo magnético va a estar variando, por ley de Faraday se van a inducir tensiones que se van a traducir en corrientes. Y esas corrientes son electroimanes, digamos, esas corrientes provocan a su vez campo magnético, que es como si tuviéramos un electroimán que va a seguir al otro imán. Y por eso es que se produce el movimiento. Ahora bien, eso a modo básico, que eso fue lo que vimos en esa sesión. Cuando hablamos de ranura, hay que recordar que ya esta escalera ahora ya no se ve tan lineal, sino que esta escalera se dobla en torno a sí misma. O sea, vamos a tener escalera, 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 así. Vamos a ver si le echo un dibujo. Algo así. Esa misma escalera, pero ahora yo la estoy doblando en una forma circular. Y ahora en vez de tener un imán alrededor o dando vuelta, o sea, encima de la escalera voy a tener el campo magnético rotatorio. El campo magnético rotatorio, esperen si voy a cambiar de color mejor para que se entienda mejor. El campo magnético rotatorio corta la jaula. Recordar que alrededor de la jaula está el estator con sus respectivas ranuras. El campo magnético va a cortar la jaula, va a entrar en lo que es cada uno de estos cuadrados, y este campo magnético va a estar girando. Si está girando, entonces en cada una de estas cuadraditos rojos va a estar cambiando el flujo magnético, van a estar cambiando las líneas de campo que están entrando. Como cambia y una derivada del flujo magnético, eso se traduce en una tensión inducida en cada una de estas espiras separadas, cuadradas, y eso entonces también se va a transformar en corriente, que va a empezar a circular corriente por la jaula en cada uno de estos cuadraditos, o en 2 cuadrados, o en 3 cuadrados. Ver la disposición de corriente igual es un poco más complejo, y entonces se va a producir el electroimán que va a seguir el campo magnético rotatorio. Pero para que eso ocurra, recordar que tiene que haber una derivada del flujo magnético. Para que haya una derivada del flujo magnético, tiene que haber una velocidad relativa entre el campo magnético rotatorio y la jaula. Eso más o menos es el principio de operación de esto, que fue, como digo, algo que revisamos hace como 2 clases, pero nunca está de más recordarlo. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, lo entendí perfectamente. Gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, dejo la grabación hasta acá